Me metí una buena cantidad de huevos de serpiente y fui al hospital para que me revisaran. El doctor dijo, los hombres no pueden quedar embarazados, lo más probable es que sea un embarazo psicológico. Dile a tu novio que deje de hacer experimentos raros. Pero esa serpiente negra grande claramente no sabe hacer trucos. Solo que, cuando tiene prisa, usa las dos a la vez. No. Le dije, pero mi barriga está creciendo. Me tapé el vientre ligeramente abultado, con la palma sentía claramente algo redondo, duro y abultado. El doctor respondió, los hombres pueden quedar embarazados, pero solo si nacieron con 2 juegos completos de órganos. La tomografía muestra que no tienes nada adentro, probablemente has engordado. Señor, ¿tiene alguna otra pregunta? Si seguía preguntando, seguro que me mandaba directo al psiquiatra. Me bajé la gorra y salí del departamento de ginecología. Aunque ya estaba lejos, todavía sentía las miradas raras de los doctores. Al fin y al cabo, un hombre grande viniendo a ginecología era algo que no veían nunca, y seguro pensaban que estaba loco. Uno de los doctores murmuró, este tipo se parece mucho a ese influencer que desapareció en el terremoto. 2. Soy influencer. Hace un mes, mi amigo Isaac me invitó a grabar un programa de exploración. El destino era un pueblo con formaciones kársticas. Isaac es un blogger de aventuras, muy informado, no te dejes engañar por lo remoto, la historia aquí es milenaria. La tumba antigua a la que vamos tiene al menos 1000 años. El episodio va a ser épico, va a ser un éxito. Fue entonces cuando supe que íbamos a entrar a una tumba. ¿No es ilegal? Él respondió, ¿crees que soy de esos que violan la ley? No hay objetos valiosos en la tumba, los aldeanos suelen llevar turistas, es seguro. Horas después, con el guía, llegamos a la entrada. La cueva kárstica colgaba a media ladera, y debajo un río rugía con fuerza. La cueva era húmeda, y mientras avanzábamos se sentía cada vez más fría y oscura. La tumba, tal como dijo Isaac, no tenía nada de valor. Solo ruinas, estalactitas colgando, y un leve sonido de agua subterránea. De repente, un grupo de murciélagos chilló y salió volando. Me asusté y resbalé, caí al suelo, con el rabillo del ojo vi un grabado en forma de serpiente en una piedra. Me levanté rápido, aunque hacía frío, mi corazón latía acelerado sin razón. Isaac, ¿cuánto falta para terminar? Me está dando un tic en el párpado izquierdo. Isaac dijo, Jasper, en esta línea de trabajo no creemos en supersticiones, no te asustes tú solo. Vi que tenía miedo, así que empezó a explicarme que lo más interesante de la tumba eran esos grabados de serpientes. Había cientos de serpientes talladas en las paredes de la cámara. Con la linterna fui mirando con detalle, las serpientes tenían formas y tamaños variados, y donde estaban juntas daban escalofríos. Una figura me llamó la atención. Era una serpiente entrelazada con una figura humana en una pose extraña. Justo cuando iba a preguntarle a Isaac, sentí que me inclinaba hacia un lado, y de pronto escuché un retumbo en la cueva. En menos de medio minuto, la montaña comenzó a temblar, y las estalactitas cayeron. Alguien gritó, terremoto. Reaccioné rápido, cubrí mi cabeza y corrí hacia la salida. En la huida, la linterna me la golpeó una piedra y se apagó. Quedé a oscuras y grité el nombre de Isaac. Él maldijo y regresó corriendo para agarrarme, Jasper, dame la mano. Al siguiente instante, sentí que algo me tiraba de la cintura. Luego, me levantó en el aire. Un ser me alzó y deslizaba por la cueva, todo se volvió negro y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba acostado en una fría y lisa cama de piedra, con un agujero encima por donde entraba luz. ¿Estás despierto? Una voz ronca y profunda sonó, y un hombre salió de la oscuridad. No era así. Él se deslizó hacia mí. Tenía torso humano, pero la parte inferior era una gran cola negra de serpiente. Abrí los ojos muy grandes. ¿Qué clase de criatura era esa? ¿Un espíritu serpiente? ¿Descendiente de la diosa Nuba? Él llevaba 2 peces asados en la mano y me los ofreció. Los tomé y empecé a comer en silencio.
Él me observó unos minutos y finalmente preguntó, ¿no me tienes miedo? Eres tan guapo, no tengo miedo. De verdad no le tengo miedo a las serpientes desde niño. Y además, me gustan los hombres, el justo encaja en mi tipo. Es alto, con abdominales marcados, pelo largo y ojos negros, pero sus pupilas son doradas y brillan cuando sonríe. Después de comer, pregunté cuándo me dejaría ir. Sus pupilas verticales brillaron con un destello oscuro y negó con la cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Esta serpiente demonio me va a encerrar aquí? Sentí el pecho hundirse y pregunté tratando de mantener la calma, ¿qué tengo que hacer para que me dejes ir? Si quieres irte, tienes que ponerme una camada de huevos. Si no pones huevos, no te vas. Dijo eso mientras la cola serpentina se enroscaba en mi cintura. Me quedé pasmado 3 segundos, luego le di una patada a la cola y le grité, «Estás loco, soy hombre, ¿cómo voy a poner huevos?» Él me miró seguro y dijo, «Tú puedes». Un demonio que no terminó la educación básica, imposible comunicarse. Pero era muy fuerte, mis intentos de resistir eran como cosquillas. «Lárgate, pervertido. Por guapo que sea, sigue siendo un enfermo». En la confusión, mi mano tocó algo caliente e hinchado. ¿No se supone que las serpientes son de sangre fría? Lo miré bien y vi que una escama en su cintura se levantó y salieron 2 enormes cosas. Casualmente, agarré una de ellas. Me aparté con vergüenza, jaja, perdón. Por dentro estaba impactado, las serpientes sí tienen talentos especiales. De repente su cara mostró dolor y se encogió en la cama de piedra. Le toqué la cara nervioso, ¿eh? No te mueras. ¿Eres especie protegida? Si mueres aquí, no me salvo ni saltando al río amarillo. Dame otra bofetada. Su mirada estaba vidriosa. Como fue idea suya, no dudé y le di otra bofetada. Parecía que le gustó porque sacó la lengua y lamió mi mano sin querer. Jasper, me excita que me pegues. Se puso aún más excitado, sus pupilas brillaban intensamente. Asustado, retiré la mano y le regañé con rabia, «Ser demonio, me estás engañando». ¡Qué asco! Ni las conspiraciones de los capitalistas son tan malas. Me gustas. No respondió con palabras, solo me llamaba al oído una y otra vez, frotándose contra mí hasta dejarme empapado. Me acorraló en una esquina, sin salida. De repente recordé que ni siquiera le había dicho mi nombre. ¿Habrá oído a Isaac decirlo? Jasper, ponme una camada de huevos. Se aprovechó y me besó. La enorme cola serpentina se enredó en mis pies, las escamas negras rozaban mi piel, haciéndome temblar. Media hora después, sudaba frío y sollozaba, «Tú, no puedes, todos entran, menos yo. Llámame Nolan». Su voz era más sexy que cualquier actor de doblaje que conozco. Nolan dijo, «Te acostumbrarás, ya los conoces». Abracé su cuello y lo llamé desesperado. Mi mente quedó en blanco, y de repente recordé el dibujo en la piedra. Claro. La serpiente y la persona estaban copulando. 3. 7 días y 7 noches después. Cuando Nolan salió a cazar, encontré la salida de la cueva y escapé. En el pueblo vi a Isaac, cansado. Después de que desaparecí, él llamó a la policía. La policía organizó a los aldeanos para buscarme, pero no me encontraron. Luego me llevaron al hospital y me hicieron todo tipo de exámenes sin hallar nada. Isaac, preocupado, pidió un médico tradicional. El médico tardó en tomar el pulso, y Isaac se impacientó, «Doctor, ¿puede decir si tiene alguna lesión interna?» «No tiene nada, solo necesita medicamentos para fortalecer». Isaac dijo que no importaba el costo y que compraría lo que fuera necesario. ¿Qué tipo de medicamento? El médico se ajustó las gafas, para los riñones. Tiene eyaculación excesiva, el cuerpo está debilitado, si no lo cuida puede sufrir impotencia. Me puse rojo y maldije mentalmente a esa serpiente fiestera. Isaac salió del hospital con el remedio en brazos, confundido, queriendo decir algo. Le corté, «No preguntes más, o te dejo de hablar».
Isaac se quejó, ni siquiera he dicho nada. Tu mirada ya ha preguntado demasiado. Las marcas en mi cuerpo parecen rasguños de plantas, pero Isaac, experto en relaciones, ya sabía la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con rabia dijo: Jasper, ¿quién es? Dímelo y yo me encargo de ese tipo, que acabe en la cárcel. Le detuve, no es para meterse con él, si lo haces, ¿quién va a acabar preso seremos nosotros? Isaac imaginó a un gran don Juan poderoso y peligroso. ¿De verdad es tan malo? Está protegido por el gobierno. Una serpiente que acabará en la cárcel. Al subirme al avión, juré no volver jamás a esa tierra. Nolan, adiós. Para siempre. 4. Después de volver del hospital de ginecología, me acosté y dormí de inmediato. Soñé otra vez con una cueva húmeda y fría. Cada vez que Nolan terminaba, movía feliz su cola de serpiente, acariciaba mi vientre y con ojos brillantes decía: huevito de serpiente, aquí hay una camada. Me desperté sobresaltado, tratando de convencerme de que solo había sido una pesadilla. Pero lo peor es que mi barriga realmente empezó a crecer día a día. Empecé a sospechar que de verdad llevaba una camada de serpientes dentro. Así que fui a consultar al hospital ginecológico más prestigioso de la ciudad. Acababa de terminar mi comida baja en grasa cuando Isaac vino a verme y me dijo que estaba en tendencia en redes sociales. Alguien me había tomado fotos entrando al hospital ginecológico y se rumoraba en internet que mi novia secreta estaba embarazada. Mis fans femeninas me empezaron a abandonar. ¿Yo tengo fans femeninas? Soy un chico con cara femenina y como influencer de belleza, siempre me llaman esposa en las transmisiones. ¿No saben aún cuál es mi orientación sexual? Entré a VB y publiqué que me gustan los chicos, luego ignoré todo el ruido. Por cierto, ¿qué te dijo el doctor? Recordé la advertencia del médico: los hombres no quedan embarazados, probablemente sea un embarazo psicológico. Le dijo a mi novio que jugara menos con esas cosas. La gran serpiente negra en realidad no hacía nada raro, solo que cuando se ponía nervioso usaba las dos colas. Isaac miró mi cintura y dijo: deja de pensar tonterías, seguro estás gordo. Vamos, te llevo a un lugar donde puedes perder 3 kilos en un día. Media hora después estaba en el bar más famoso de la ciudad. ¿Aquí? Sí, aquí el DJ es profesional. Si sigues el ritmo, perder 3 kilos en un día no es un sueño. Bueno, ya que vine, ¿qué más da? La música energética me entró en la cabeza y por fin sentí que estaba de vuelta en el mundo real. Por primera vez bebí una copa y me dejé llevar por la multitud. Jasper, tú mereces al hombre más guapo, disfrútalo, gritó Isaac, empujando a un hombre atractivo hacia mí. Llevaba gafas con montura dorada y tenía un aire de caballero encantador pero un poco pícaro. El hombre con gafas me sonrió, resignado. El alcohol me mareó un poco y solo le sonreí. De repente alguien chocó conmigo por detrás, perdí el equilibrio y caí en los brazos del hombre de las gafas. Al levantar la cabeza sentí una mirada intensa no muy lejos. Entre luces de colores, vi el rostro imponente de Nolan. Abrió la boca para decir algo que no pude escuchar, pero entendí sus labios. Jasper, hay huevos de serpiente. De repente sentí un peso en el vientre, como si tuviera agujas clavadas. Me di la vuelta y tiré de Isaac para salir entre la multitud ruidosa. Isaac no entendía: ¿ya te vas? ¿Y ese tipo no era lo suficientemente guapo? Al siguiente segundo nos topamos con una pared. Cuando Nolan tiene cola de serpiente, mide varios metros, ahora que tiene piernas mide al menos 1,90. Ni Isaac ni yo podemos contra él. Eso sí es guapo, me pinchó Isaac. Anda, ve con él. Pero ya era tarde. Ya había pasado. Nolan me miraba como si una lengua de fuego ardiente recorriera todo mi cuerpo, con pupilas oscuras llenas de palabras no dichas. Isaac notó la tensión. Jasper, ¿por qué parece que atrapaste a tu esposa siendo infiel? ¿Se conocen? ¿Y qué significa conocer a alguien solo en la parte inferior del cuerpo? Nolan bajó las pestañas y dijo en voz baja:
no tengo nombre ni lugar. Jasper puede hacer lo que quiera, mientras regrese a casa por la noche. Las luces multicolores iluminaban sus cejas pobladas y su rostro encantador, pero con la comisura de los labios caída, mostrando tristeza e inocencia. Isaac quiso decir algo, pero se contuvo, como si pensara que yo debía una deuda emocional. ¿Cómo aprendió esta serpiente a prepararte, después de estar tanto tiempo aislado en la montaña? 5. En el callejón detrás del bar. Miré al humanoide Nolan y pregunté, ¿puedes convertirte en humano? Siempre puedo. Encendí un cigarro, sentí rabia y le di una bofetada. ¿Te divierte jugar conmigo? ¿Y tú, que puedes ser humano, por qué usabas la cola de serpiente en la cueva? Aquella cola negra, con escamas frías y suaves, rozaba mi piel y me provocaba un sentimiento extraño, como una mezcla de vergüenza y enojo. Sentía que tenía una relación prohibida entre humano y bestia. La cara de Nolan, muy blanca, se llenó rápidamente con la marca de mi bofetada. Los huevos de serpiente nacen más sanos así, me dijo, tomó mi mano, sopló y me dio un beso. Jasper, no te enojes, no es bueno para los huevos de serpiente. Huevos de serpiente, siempre habla de huevos de serpiente. Me reí de rabia y le di otra bofetada. Vete. Lloviznaba, y Nolan me seguía como una serpiente mascota abandonada. Al doblar la esquina, miré hacia atrás y vi que sus zapatos estaban rotos y los pantalones muy cortos. Su cara noble apenas lo hacía parecer humano. No sé cómo atravesó montañas y ríos para encontrarme aquí. Tenía un nudo en el pecho, paré un taxi y me deshice de él con dureza. En mi mente repetí 100 veces, tener lástima de un hombre es el comienzo de la mala suerte, tener lástima de un hombre es una gran mala suerte. Al llegar a casa, las fotos mías en la discoteca volvieron a viralizarse. No sabía que era tan popular. En los comentarios, todos criticaban que mi novia estaba embarazada y que yo, supuestamente, iba a la discoteca sin moral. ¿Quién embarazó a la novia? ¿Yo? Me toqué la barriga que ya estaba un poco abultada, y no pude evitar reír y llorar al mismo tiempo. Isaac me dijo que fue Ewan, un influencer que ostenta su riqueza con coches lujosos y mujeres guapas, pareciendo un cerdo gordo. Literalmente, parece un cerdo gordo. Una vez, en un evento, le impedí acosar sexualmente a su asistente y desde entonces me tiene envidia. Ahora se atreve a buscar problemas conmigo. Yo revelé toda la verdad sobre sus mentiras de rico de Barrio Rojo y sus compras de casas lujosas con dinero falso. Luego empecé a hacer transmisiones en vivo para acabar con este circo. Pero apenas empecé a hablar, alguien en el chat comentó: Esposa, hay una serpiente gigante en el árbol detrás de tu casa. No puede ser. ¿Cómo hay una serpiente tan grande en la ciudad? Miré hacia atrás y vi una serpiente de más de 10 metros en un árbol cerca de mi casa, observándome fijamente. El árbol estaba doblado bajo su peso. Apagué la transmisión y fui a buscar a Nolan. Para entonces ya se había transformado en un ser mitad humano mitad serpiente, todo emocionado, con la cola moviéndose como si me reconociera. Jasper, no te preocupes, me encargaré de todos los que te molestan. Supongo que escuchó mi llamada con Isaac. Crucé los brazos y le pregunté con calma, ¿cómo piensas hacerlo? ¿Tragándolos de un bocado? Nolan mostró sus colmillos afilados con ganas. Tonto serpiente. Esto es una sociedad con leyes, aunque seas un animal protegido no puedes comer gente a voluntad. Una sombra de tristeza cruzó sus ojos. En realidad, sí lo había pensado. Nolan me tomó del meñique, se apoyó en mi hombro y se frotó con cariño. Soy inútil, por favor dame una oportunidad, Jasper. Cuidaré bien de ti y del bebé. Parece que le debía algo de mi vida pasada. Me ablandé y lo dejé venir conmigo a casa. Pero aunque mi corazón cedió, nunca tendré huevos de serpiente. 6. Nolan se convirtió en mi niñero personal. Isaac abrió la puerta y se quedó mirando con los ojos bien abiertos a Nolan, que estaba en la cocina friendo huevos sin camiseta. Jasper, eres increíble, dijo Isaac.
¿De verdad dejas que un galán así te fríe los huevos con cara de pocos amigos? Bueno, mejor dicho, que te lave la ropa interior con esa cara, bromeó. La madre de Isaac es modelo, y a Isaac le llamó mucho la atención la cara de Nolan, no le bastaba con verlo desde la barra, tuvo que acercarse para mirarlo mejor. Isaac, le pedí. Pero fue demasiado tarde. De repente, Isaac saltó gritando. Nunca pensé que podía saltar tan alto. ¿Una serpiente, Jasper? ¿Una cola de serpiente gigante? Hey, gran dragón celestial, gran encantamiento, señor Kitigarba, Bodhisattva Prajeñe, comenzó a recitar sin sentido, intentando atrapar al monstruo. Nolan escuchó un rato y comentó serio. Jasper, tu amigo tiene una voz bastante fuerte. Atrapé a Isaac que seguía saltando por todos lados y lo arrastré al estudio. Isaac, aún alterado, agitaba las manos y decía. Serpiente, Jasper, por más desesperado que estés, no puedes dejar que una serpiente entre a casa. Le tapé la boca para que dejara de hablar y le conté todo desde el principio. Isaac quedó en shock, luego rompió a llorar desconsoladamente. Buah, todo fue culpa mía. Si no te hubiera insistido en grabar juntos, no te habrías metido con él. Abrí las manos y le dije en voz baja. No te culpo. ¿Y la medicina que me ibas a conseguir? ¿La pastilla abortiva? No, eso es para animales, dijo sacándola a regañadientes. Pensé que después de lo que pasó la vez pasada estabas loco y querías hacerle daño a un animal embarazado. Él miró mi vientre que había engordado un poco y se rascó la cabeza. Mejor ve al hospital, que te lo atiendan los médicos. Si no me abortan, me vuelvo un monstruo y me encierran para experimentos. Pregunté al doctor por internet. Si una persona lleva huevos de serpiente, ¿se usa un aborto para humanos o para serpientes? El doctor dijo que lo que realmente necesitaba era medicación para la locura. Un día después, Isaac me consiguió pastillas abortivas para humanos. Nolan preparaba caldo de pollo en la cocina, muy preocupado por los huevos de serpiente. Lo miré y tomé la pastilla con la cabeza hacia atrás. Nolan sonrió. Ya casi está la comida, come menos azúcar. Vale. 7. Nolan conoce muy bien mis gustos, todos los platos que cocina me encantan. Comer frente a él me hacía sentir confundido, como si estuviéramos destinados a estar así. Después de tomar la medicina, no pasó nada, mi vientre seguía duro. Me preocupaba un poco, ¿realmente funcionaría? ¿Has sentido algo raro estos días? Preguntó Nolan al salir de la ducha, con el pelo mojado, sus ojos negros parecían llenos de niebla, y el agua resbalaba por sus abdominales. Los demonios saben cómo seducir. Maldije en mi mente, pero mis orejas se pusieron rojas sin poder evitarlo. Nolan puso su mano sobre mi vientre y lo masajeó suavemente, el vapor de su cuerpo me rodeó y me dejó también húmedo. Su aroma era muy agradable, tenía un olor a hierbas y bosque único. Me mareó. Bajó la cabeza y tocó con su nariz la mía. Vi cómo la toalla se arqueaba de forma increíble. Jasper, ¿hoy sí? Su voz ronca. Desde que se mudó conmigo, dormíamos en cuartos separados. Él cuidaba los huevos de serpiente y nunca tomaba la iniciativa. Dicen que las serpientes son muy apasionadas, por fin no pudo aguantar. Respiré profundo y frené el calor que sentía abajo, lo empujé y le dije que esa noche tenía una transmisión en vivo. Me encerré en el estudio. Cerré los ojos y en mi mente solo estaba la cueva oscura y húmeda, luchando con él, sudando. Al principio, me dolía. Pero pronto me empezó a gustar. Nolan era más estimulante que cualquier juguete que hubiera probado. Abrí el armario y saqué cosas que hacía tiempo no usaba, sin mucho ánimo. Sin la calidez de Nolan, nada me sorprendía. Especialmente sin su mirada intensa, me costaba liberarme. Fruncí el ceño con dolor, tomé una toallita y me limpié las manos, sintiéndome vacío. Abrí la transmisión con poca energía. Esa vez no tuve suerte, en la conexión aleatoria apareció Ewan.
Nos quedamos paralizados, él me criticó sarcásticamente por mi nivel de relaciones públicas. Luego muchos de sus fans invadieron mi chat, diciendo que la verdad saldría a la luz y animaban a las chicas que yo había herido a denunciarme. Mis fans no se quedaron atrás. Jasper siempre dice que le gustan los chicos, es impotente con las chicas, no podría embarazarlas. El streamer tiene una cara tan atractiva que ni embarazarse podría. No sonaban como cumplidos. De repente, Nolan entró con una bandeja de frutas. Lo llamé con un gesto. Cuando se acercó, agarré su pijama y le di un beso suave. El chat explotó. Los fans solo sabían que me gustan los chicos, pero era la primera vez que veían que tenía novio. Me gustó la reacción. Nolan se sorprendió, tomó mi nuca, sacó la lengua y bloqueó toda mi respiración. Solo Nolan podía darme esa intensidad casi asfixiante. Al segundo siguiente, la transmisión fue cerrada. Jasper, Nolan limpió una gota en la comisura de mis labios y señaló los juguetes en la esquina, con voz resignada. Jasper, ¿no soy mejor que eso? Mordí su pecho y le dije bromeando. Muchos no significa mejor calidad. Es eléctrico, puede funcionar toda la noche sin parar. Nolan se agachó y puso la mano en mi cinturón. Lo miré desde arriba. Nolan lamió sus colmillos y sonrió. Entonces hoy jugaremos con lo que más te gusta. Entre dolor y placer llegué al éxtasis. Por primera vez supe que me gustaba esto. Demasiado aterrador. Nolan me leyó como un libro abierto y vio mis gustos ocultos más profundos. 8. No esperaba esto. Por salir apenas unos segundos en la transmisión en vivo, Nolan se volvió viral en toda la red. En esta era, la belleza es un bien escaso, y pronto varias empresas me contactaron. Incluso la mamá de Isaac quería contratar a Nolan para que fuera el modelo principal en su próxima pasarela. Mi mamá dice que con su carisma y belleza, hará que su empresa sea un éxito rotundo, dijo Isaac, desesperado, arrancándose los cabellos. Si Nolan se convierte en una serpiente en la pasarela y sale en la primera plana, seguro será un éxito, añadió. Nolan no es una serpiente primitiva que no se controla, respondí. Isaac se volvió loco al verme defender a Nolan y afirmó que estaba totalmente hechizada por él, igual que todo el mundo. Mientras lavaba los platos, Nolan preguntó de repente. ¿Se puede ganar mucho dinero siendo modelo? Sí. Con su belleza, definitivamente sí. Déjame intentarlo, puedo transformarme siempre en humano, dijo Nolan con seriedad. Isaac, quiero ganar dinero para mantener la casa, te lo pido. Isaac suspiró y accedió. Nolan pidió que le pagaran al día, entregándome todo lo que ganaba sin falta. Un fin de semana, mientras comía sandía cortada por Nolan y descansaba recostada sobre sus abdominales, le pregunté. Nolan, ¿te pusiste tu nombre tú mismo? Nolan negó con la cabeza. Alguien me lo puso. Quise preguntar más, pero Nolan me tomó la cara y me besó. Mis ojos se nublaron, mordí suavemente su nuez de Adán y enredé mis piernas en su cintura, colgándome de él. Vamos a la cama. Después de todo, él se transformó en una criatura mitad humano mitad serpiente, abrazando su fría cola para refrescarse. Era poco hablador, pero muy cariñoso, casi siempre complaciendo mis deseos. Me dio la ilusión de que podríamos estar juntos toda la vida. Hasta ese día. Me levanté a mitad de la noche para ir al baño y escuché que hablaba dormido, llamando a alguien por su nombre. Oliver, dijo Nolan con voz suave y melancólica, cargada de ternura. Sentí como si me hubieran tirado un cubo de agua fría, sintiéndome humillada. ¿Era ese el nombre de la expareja de Nolan? Confundida, pálida, entré al estudio y busqué ese nombre en internet. Resultó que había un estudioso llamado Oliver que vivió en la dinastía Son del Norte. Tuve la intuición de que era a él a quien Nolan mencionaba tanto. Nolan había cuidado la tumba vacía y desolada de Oliver por más de 1000 años, mientras los visitantes iban y venían, pero solo a mí me hacía incubar huevos de serpiente. No fue amor a primera vista, sino la búsqueda de un sustituto parecido. Al día siguiente,
Le dije a Nolan que saldría por unos días de viaje. En realidad, me refugié en casa de Isaac, sin querer enfrentar la situación. Isaac, medio dormido y bostezando, abrió la puerta. ¿No eran ustedes dos como Boya y Zixu hace unos días, inseparables? Yo soy la reina de la T. Respondí. Eso es Boya y Zixu, corrigió Isaac. En fin, esa serpiente te siguió desde que salió de la montaña, y si de repente lo dejas, ¿qué hará? ¿Ahogar el monte Jin como la señora Blanca? J.E. ¿Quién quiere a quién? Pensar en eso me entristecía. Acepto que Nolan haya tenido parejas en su larga vida, pero no puedo soportar que me llame en sueños por el nombre de su ex mientras estamos juntos. Me sentía como una esposa celosa, insegura y ansiosa. ¿Por qué? Nolan no es nada especial, solo tiene una diferencia física. 9. Molesta, me acosté a dormir profundamente. A medianoche, recibí una llamada de la policía diciendo que les habían reportado por haber entrado sin permiso a la tumba antigua para grabar unos días antes, y que debíamos cooperar con la investigación. Fui a la casa de al lado y le di una paliza a Isaac. ¿No dijiste que no era ilegal? Isaac golpeaba la pared con furia. Maldita sea, seguro fue algún nieto que nos denunció. Alguien con quien nos peleamos, seguro fue ese maldito Ewan. La policía preguntó. ¿Hay más testigos? Sí, una serpiente que sabe todo. Temiendo que Isaac se metiera en un problema serio, tuve una idea y le dije a la policía que conocía a un descendiente del dueño de la tumba. Si era la tumba de un ancestro, pasear con amigos era lógico y legal. Nolan llegó, agotado, parecía no haber dormido en toda la noche. Le guiñé los ojos esperando que entendiera mi indirecta. Pero Nolan no tenía complicidad conmigo y confesó. Esa no es la tumba de mis ancestros. Isaac se dio un golpe en la cabeza y dijo que todo estaba perdido. Nolan vaciló y mostró tristeza en sus ojos. Solo soy el guardián de la tumba. Un dolor punzó mi corazón. El ambiente se volvió pesado y me sentí inquieta. No pude evitar preguntarme qué sentimientos tendría Nolan al cuidar esa tumba milenaria por Oliver. La policía se miró entre ellos. No es que no te creamos, joven. Si dices que eres el guardián, ¿tienes alguna prueba? Nolan me miró. No quise ceder y le devolví la mirada. Pareció tomar una decisión y dijo a la policía. Esta tumba tiene un ataúd y reliquias, pero aún no ha sido excavada. Solo yo lo sé. Días después, el museo local, siguiendo las indicaciones de Nolan, encontró un ataúd suspendido en una cueva oculta. Las noticias confirmaron que el dueño de la tumba era Oliver. El ataúd milagrosamente conservado tenía miles de serpientes grabadas en su superficie. El público admiró este hallazgo arqueológico. Pero yo sabía que no era un milagro, sino una guardia de 1000 años. Sonreí con ironía. Los muertos son perfectos y siempre invencibles. Nolan me planteó un enigma que, por más que me esforzara, no pude resolver. Esa noche, después de cenar lo que Nolan preparó, propuse calmadamente terminar la relación. Nolan calló un momento, apretó sus labios pálidos y dijo con voz débil. No es como piensas, puedo explicarlo. Miré a sus ojos, con sentimientos encontrados. No necesito tu explicación, solo responde a mis preguntas. ¿Tu nombre lo puso Oliver? Nolan asintió. ¿Fueron pareja? Otra vez asintió. La verdad estaba clara, no quedaba nada por preguntar. Qué extraño, Nolan es una serpiente y yo un humano. Pero en ese momento él estaba más calmado y racional que yo. ¿Será que aprendió eso de Oliver? Mis ojos ardían, forcé una expresión indiferente. No quiero escuchar más explicaciones, ni quiero seguir contigo. La calma en su rostro se rompió, su voz se quebró, lágrimas mojaron mi hombro y me abrazó con fuerza. ¿Vas a abandonarme otra vez? Me sorprendí y traté de soltarlo. Nolan, ¿realmente me parezco tanto a él? ¿Tanto que no distingues entre los dos? Sus ojos dorados eran un abismo que contenía siglos de cambios.
Tú eres él, y él eres tú. 10. Nolan me contó una historia. Hace 1000 años. Él era una serpiente recién transformada en espíritu en una montaña, viviendo en un templo profundo, dedicado a cultivarse para alcanzar la inmortalidad. Hasta que un día, encontró su destino. Oliver subió a la montaña para pasear y se quedó en el templo. Al ver a Nolan, quedó totalmente cautivado, su corazón se quedó con él. Oliver no quiso regresar y lo seguía todo el tiempo. Al principio, Nolan no se inmutaba. Pero Oliver era inteligente y se dio cuenta de que Nolan, aunque parecía frío, en realidad no entendía los deseos humanos. Curiosamente, a Oliver le gustaban las historias y pensó en una forma de atraer a Nolan. Cada noche, cuando Nolan meditaba con una lámpara de aceite, Oliver se sentaba junto a él en un pequeño banco y le contaba relatos. En sus historias, el mundo estaba lleno de colores, y las relaciones entre las personas eran complejas y variadas. Poco a poco, Nolan comenzó a interesarse y a desear la vida humana. Finalmente, aceptó bajar la montaña con Oliver. Pasaron tanto tiempo juntos que Nolan cambió su actitud y Oliver lo convenció de romper su voto. En una ocasión, Nolan bebió sin querer vino con Realgar y no pudo controlarse, transformándose en serpiente. Su secreto fue descubierto y temió que Oliver lo rechazara por ser un espíritu. Corrió a esconderse en un cobertizo. Pero Oliver no tuvo miedo, sino que se mostró curioso y hasta trajo una balanza para pesarle. Dijo que Nolan pesaba demasiados kilos y que iba a aplastarlo. Me dijo que necesitaba adelgazar, me puso el nombre Nolan, y Jasper dijo que solo podía cargarme hasta 10 kilos. Después, Oliver murió joven por enfermedad y Nolan buscó desesperadamente una forma de devolverle la vida. La gente del templo pensaba que Nolan estaba afligido, pero Nolan sabía que todavía no entendía lo que era el amor. Solo sentía un vacío en el corazón. ¿Así que las serpientes en el ataúd de Oliver las tallaste tú? Nolan dijo, cada vez que siento que él está solo, tallo una serpiente. Me impactó profundamente. ¿Cómo puede estar solo un muerto? Los que están solos son los vivos. Desde la primera vez que me vio, Nolan supo que yo era la reencarnación de Oliver. Mi aspecto, mis gustos, incluso el lunar rojo entre mis piernas eran iguales a los suyos. Interrumpí la historia, confundida. Aunque sea su reencarnación, sigo siendo un individuo distinto. Nolan tocó mi frente. No, ustedes son la misma persona. 11. Me desmayé y tuve un sueño. En el sueño, era Oliver. Vivíamos aislados en una casa en las afueras, yo era maestro y Nolan cazaba para ayudarnos. Un día, Nolan encontró una serpiente madre que estaba incubando huevos, pero la serpiente estaba herida y moría pronto. Él llevó los huevos a casa y yo puse una gallina para que los incubara. Nolan preguntó con curiosidad, ¿tú comes tantas serpientes y aún así puedes tener huevos? Los que no entienden a las personas hablan con crudeza. Recordé las historias raras que leía y le dije para calmarlo, claro que puedo, si no he quedado embarazada es porque tú no te esfuerzas. Pero Nolan se lo tomó en serio y me torturaba a diario. Yo tomaba esto como un juego entre nosotros y hasta escribí un libro para decirle cómo debía cuidarme si llevaba huevos de serpiente. Soy mala, ¿verdad? Me gustaba molestar a Nolan. Tomaba hierbas que endurecían mi estómago para fingir que estaba embarazada de huevos y él me consentía con comida y caricias. Mi cuerpo se deterioraba cada día. Me arrepiento un poco de no haberle dado realmente una camada de huevos. Quizá en 100 años me olvide de él. Y eso estaría bien, porque Nolan no conoce la soledad. Si no se siente solo, no será atormentado por el recuerdo. 12. Abrí los ojos, como si despertara de un sueño milenario. Nolan besó la comisura de mis labios, ¿ahora crees que son la misma persona? No hay ninguna diferencia entre él y yo. Aún no aceptaba ser Oliver, aunque tenía muchos recuerdos de vidas pasadas. Nolan pensó un momento y dijo, no hay diferencia, al principio lloraban diciendo que no, luego los dos aceptaron. Me sonrojé y me subí encima de Nolan. Nolan es serpiente y no le gusta la ropa,
en casa siempre usa solo un pantalón largo. Le quité el pantalón y apoyé mis manos en sus abdominales. Nolan, yo no soy él. Oliver era débil y tenía tendencias autodestructivas, por eso le gustaban los juegos extremos. Disfrutaba incluso hasta quedar sin aliento. Pero yo solo quiero sentir un placer que pueda controlar. Nolan intentó levantarse para besarme, pero lo empujé de nuevo. No te muevas, te estoy castigando. Le agarré el cuello y lo mordía hasta dejarle marcas por todo el cuerpo. Pensé que no aguantaría, pero aunque casi me rompí la cintura, Nolan solo frunció el ceño un poco. Y todavía tuvo tiempo para sostener mi cintura, ya casi tienes huevos de serpiente, no te emociones demasiado. 13. El periodo de incubación de los huevos de serpiente es de 39 a 50 días. Al pasar ese tiempo, Nolan empezó a ponerse ansioso y no podía dormir. No sabía cómo contarle la verdad a Nolan. Debo admitir que Oliver y yo tenemos algunas cosas en común, los dos mentimos para calmar a los demás. Isaac me contó que, en sus descansos del trabajo, Nolan tejió varios nidos para los huevos de serpiente. Mientras mi vientre volvía a estar plano, me sentía aún más culpable. Un engaño que duraba 1000 años, y Nolan estaba completamente confundido. Isaac preguntó, ¿de verdad no puedes darle huevos de serpiente? Grité, claro que no, y si pudiera, los abortaría con medicina. Al siguiente instante, vi a Nolan llegando a casa del trabajo. Jasper, ¿es cierto? Me sentí incómoda y expliqué, yo en realidad no puedo quedar embarazada, era un falso embarazo por los medicamentos. Si tanto lo quieres, ¿quieres que te ayude a quedar embarazada de nuevo? Al fin y al cabo, era solo cuestión de tomar una hierba. Siempre me has estado mintiendo. Se puso tan molesto que tiró los nidos tejidos en el suelo y se fue de casa. Se acabó. Salí corriendo tras él, pero no lo alcancé. Era medianoche y empezó a llover fuerte. No podía dormir de la preocupación y fumaba en el balcón. Vi un árbol que se movía con el viento y la lluvia, más que los demás árboles. En la rama estaba enrollada una gran serpiente negra. Nuestros ojos se encontraron. Él es temperamental y se dio la vuelta, mostrando que no quería hablar conmigo. Las hojas caían sin parar y estaba a punto de quedarse sin ramas por donde se enrollaba. 14. Temía que Nolan fuera alcanzado por un rayo, así que con mucho esfuerzo lo convencí para que volviera a casa. Nolan comenzó a hacerme un frío silencio, y solo accedía a darme cariño una vez por noche. En la madrugada me vigilaba desde la cama, autosuficiente. ¿Quieres ayuda? Nolan rechazaba, sin cambiar su expresión, y seguía. Oía su voz profunda y el aroma en el aire, mientras yo apretaba la manta en secreto. Entonces compré un huevo falso por internet y fingí que era mío. Cuando Nolan vio el huevo de serpiente, guardó silencio por mucho tiempo. Empecé a sospechar que había descubierto mi mentira. Por suerte, solo preguntó, ¿ustedes, los humanos, solo ponen un huevo por vez? ¿Solo has visto a las serpientes poner huevos? ¿Cómo sabes cuántos puede poner un humano? No creo que haya otra persona en el mundo que pueda poner huevos de serpiente. Cierto. Parece que Nolan quedó convencido. Se dedicó con empeño a incubar el huevo y hasta llevaba el huevo en su bolsa cuando iba a desfiles, para que sintiera su amor paternal. Gracias a su apariencia, se volvió popular rápidamente en el mundo del modelaje. Algunos lo fotografiaron tejiendo ropa pequeña para el huevo en sus descansos, y las fotos se difundieron, causando una moda de imitadores. Sonreí con ironía, el mundo de la moda es realmente imbatible en lo abstracto. Se acercaba el día de la eclosión. Volví a confirmar con el vendedor, me mandaste huevos de serpiente negra, ¿verdad? El servicio respondió, claro, si no, te devolvemos 10 veces tu dinero. Me quedé tranquila. 15. El día de la eclosión, Nolan y yo esperamos nerviosos y emocionados por 2 horas. Con un crack se rompió el cascarón. Una pequeña serpiente negra y brillante salió, aún con medio cascarón en la cabeza. ¡Qué linda! Estaba emocionada, era la primera vez que veía nacer una vida.
pero cuando miré a Nolan, tenía el rostro serio. Le toqué el brazo, nació nuestro hijo, ¿por qué estás molesto? ¿Seguro que es mi hijo? Nolan mostró su forma original, sacó la lengua como una serpiente y rozó mi oreja, cosquilleando. Tengo sangre de dragón, ¿cómo podría tener una serpiente tan torpe con nariz de cerdo? Tenía unos pequeños cuernos sobresaliendo de su cabeza, solo que antes no me había fijado bien. No solo es un animal protegido por el Estado, también es una criatura legendaria. Jajaja, tal vez es una mutación genética. La cola de la serpiente me enrolló la cintura. Nolan me arrastró hacia la habitación. Jasper, mentir se castiga. Luché con todas mis fuerzas, pero no pude mover a Nolan ni un poco. No es culpa mía, Oliver te mintió primero, él no puede tener hijos, y yo tampoco. Nolan estaba más feroz y rudo que nunca. Además, no quería volver a tomar forma humana, así que solo pude abrazar su cabeza y morderle los cuernos de dragón. En la madrugada lloré hasta tener hipo, golpeando su pecho, si no puedo tener huevos, ¿es que ya no me quieres? Nolan añadió otro cuerno y lamió mis lágrimas. Te quiero. Ese día. Supe que las serpientes no solo tienen dos cuernos, sino también espinas.